Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Leeremos desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 13. Y dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es un texto que puede parecernos algo, no sé cómo explicarlo, un poco así demacrado, ¿no? Pero realmente cuando lo analizamos en sí, es un texto de esperanza, un texto de consuelo, pero también de advertencia. Y Juan, el autor de este libro, el último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelación también, como se le conoce, desde la isla de Patmos, donde se encontraba desterrado, escribe a los cristianos que en aquellos momentos estaban siendo perseguidos, y a través de un simbolismo propio, ¿verdad?, de una literatura judía, les da palabras de aliento y de esperanza. Al leer, por tanto, el libro, podemos decir que está lleno de consuelo, lleno de esperanza para todo cristiano, aunque eso sí, evidentemente también encontramos advertencias serias. Y en este capítulo 14 en concreto, pues también se ven. Muchos pensamos que Apocalipsis, ¿verdad?, es simplemente un libro de escatológico, de difícil comprensión, y la verdad es que es cierto que hay figuras que aparecen que resultan complicadas de entender, pero también, como alguien dijo, no es el libro más difícil, porque todo él se resume en que Cristo viene. Sin embargo, podríamos añadir otra frase a continuación. Sería: Cristo viene, Cristo vence. Así que cuando abramos Apocalipsis, lo hagamos también pensando o teniendo la mente abierta. Pues bien, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, observamos cómo 3 ángeles enviados advierten y aconsejan escuchar el Evangelio. Así observamos cómo aparece un ángel, el primero de ellos, versículo 6, en el que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este ángel es enviado a transmitir el Evangelio a todos, siendo, por tanto, el portador de ese Evangelio. Es la única vez
donde se menciona el término evangelio en todo el libro. Aún en medio de la situación conflictiva, aparece un mensaje universal de esperanza, el cual es dado a gran voz. Y si tomamos esta expresión en su literalidad, diríamos, o que significa grande voz. El apóstol Juan presenta que todavía hay tiempo de escuchar el mensaje. Sin embargo, el mensaje que anuncia viene con la declaración también de juicio y con 3 imperativos. El primero de ellos, versículo 7, temed a Dios. Segundo, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en tercer lugar, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer imperativo es temed. Temed, que viene a traducirse como reverenciad. Reverenciad a Dios. El segundo imperativo es dadle gloria, que es precisamente la consecuencia de ese reverenciad, de ese primero, y que asimismo también nos llama a una acción. ¿Qué hay que darle? El texto dice darle gloria. Y por último, adorad. Y en este término nos habla de una acción dirigida a Dios, al Dios creador, al Dios soberano, el cual tiene el control absolutamente de todo. Este anuncio del Evangelio, de su proclamación a todos, lo encontramos referenciado en el Sermón del Monte, porque allí Jesús, no sé si os acordaréis, pero tiene unas palabras que dicen, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A continuación aparece un segundo ángel, versículo 8. Un ángel que dice que le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La referencia que hace Juan a Babilonia realmente se está refiriendo a Roma, como leemos si nos vamos al capítulo 17, versículo 2, o al 18, versículo 3. Con ello, Juan, ¿qué está queriendo decir? Pues está aludiendo a la inmoralidad total. Por último, versículo 9, el tercer ángel. Y dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este ángel enviado da a conocer las consecuencias de no aceptar el Evangelio. Y si cogemos las palabras del salmista en el Salmo 75, versículo 8, allí se nos dice, porque el cáliz está en la mano de Yahvé, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Este tercer mensaje, por consiguiente, es de advertencia, y está dirigido, al igual que el primero y el segundo, a todos sin excepción. Por tanto, es un mensaje que con carácter universal, razón por lo que se proclama, como hemos leído, a grande voz. ¿Para qué? Pues precisamente para que alcance ese mensaje a todos y nadie quede sin conocer el mensaje que Dios está enviando. Por contraste, los que guardan la fe y se mantienen fieles serán bienaventurados porque, nos dice, vivirán en la presencia de Dios. Y en el versículo 12 se nos da la clave. La clave y el llamado a no olvidar que hay que perseverar en la fe. Dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un llamamiento a mantenerse firmes
en medio de las persecuciones y de los padecimientos que pueden sufrir, y llevan a los creyentes a que perseveren con firmeza, con rigor, y también a que se mantengan en la fe de Jesús. Y en este sentido, cuando vamos a la fuente del griego, viene a decir que se mantengan fieles al Señor. Así que Juan lo que está haciendo es un llamado a que en medio de las persecuciones, en medio de las aflicciones, se persevere en la fe. Y con este panorama llegamos al versículo 13, base del mensaje en esta mañana. Y observamos inicialmente dos cuestiones. Dice que oí una gran voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dos cuestiones. La primera de ellas, una declaración. Y en segundo lugar, una explicación. Fijémonos que se nos dice que los muertos en el Señor son bienaventurados para después explicarnos el porqué. En primer lugar, la declaración. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Primeramente, Dios le dice a Juan: escribe, escribe. Es un imperativo, es una orden. Dios manda a Juan a una acción muy importante. Juan debe recoger por escrito una declaración directa de Dios, la cual es una de las 7 bienaventuranzas que encontramos en el libro. Concretamente, esta es la segunda. La primera la vemos en el capítulo 1, versículo 3. La tercera en el capítulo 16, versículo 15. La cuarta en el capítulo 19, versículo 9. 20, versículo 6. Y finalmente en el capítulo 22, versículos 7 y 14. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios le manda a Juan que escriba? ¿Por qué? Y es que la cuestión es porque lo que tiene que decir Dios es trascendente. Es trascendente. Pero es que además es necesario que quede constancia. Que no solamente queden los creyentes de aquel tiempo, ¿verdad?, que están pasando esas persecuciones, esas aflicciones, sino que sus palabras escritas sean conocidas a perpetuidad por todos y en todos los tiempos, ya que van a ser palabras de consuelo, van a ser palabras de aliento que van a servir de estímulo y de apoyo a los creyentes. Hermanos, la muerte es el tema ineludible que a todos nos atañe porque, queramos o no, vamos a tener que pasar por ella. Más tarde, más temprano, pero la realidad es que todos vamos a tener que experimentarla. No existe la posibilidad de eludirla, porque es un hecho que se plasmó ya en el principio, en el Edén, con Adán y Eva, los cuales, como sabemos, desobedecieron a Dios. Y esa heredad se nos ha dado. Así que cuando Dios llama, nadie puede excusarse. La muerte, por tanto, es un viaje que no tiene retorno. No tiene retorno. No puede ser cambiado. Y cuando llega es evidentemente desgarradora y dolorosa. Es lo que más teme el ser humano, por lo que ello supone. Porque representa que se deja todo cuanto uno ha conseguido en esta vida, todo lo que se tiene, por lo que tanto se ha luchado, y se piensa que todo ha terminado, que ya no hay nada más. Y esto no es así. Cuando miramos de frente a la muerte nos surge una pregunta: ¿qué es lo que sucede cuando la persona
fallece. Y el texto nos da la respuesta, una respuesta concreta a los creyentes. Bienaventurados los que duermen en el Señor. De entrada el texto nos dice que se es bienaventurado, es decir, que somos felices, dichosos. De modo que como consecuencia se experimenta el gozo. Así que Dios, por boca de Juan, está anunciando que los que mueren en el Señor poseen la bendición de Dios. Y por eso somos plenamente felices y dichosos, o debemos de ser plenamente felices o dichosos. Por el contrario, y aquí aparece la realidad, quienes no han creído no serán bienaventurados. Por otro lado, vemos algo chocante, porque el texto declara que son bienaventurados los muertos. Y esto es un contraste que nos impacta. ¿Y por qué? Porque ¿cómo es posible, si la muerte es algo triste, que sea a la vez algo feliz? Y cuando acudimos a Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo con estas palabras no está diciendo que no se deba entristecer. Lo que está diciendo el apóstol es que no sea como aquellos quienes no tienen esperanza, que es bien distinto, que es totalmente contrario. Y si nos vamos en boca del apóstol Pablo también a la carta a los Filipenses, capítulo 2, allí Pablo habla de Epafrodito, un hombre que había enfermado gravemente, y dice que Dios tuvo misericordia de Epafrodito, pero también de él mismo. ¿Para qué? Para que no tuviera tristeza sobre tristeza. La muerte, por tanto, es una realidad que produce tristeza, y los creyentes no estamos exentos de sentirla porque sentimos el vacío de quien nos ha dejado. Y este sentimiento es normal, es normal. Ahora bien, esto es desde nuestra posición, pero hay que preguntarse, ¿y desde la perspectiva de quien ha partido? Porque es el otro lado de la moneda. Bien, conforme al texto, si es aquel que tiene depositada su fe en Cristo, lógicamente va a ser plenamente bienaventurado. En esta cuestión ha habido poetas como Pablo Neruda, ¿verdad?, que han escrito acerca de lo funesto que es la muerte. Sin embargo, cuando nos acercamos al apóstol Pablo, su discurso es totalmente contrario, es bien distinto. Para Pablo, la muerte era, nos dice la palabra, muchísimo mejor. Era una liberación dejar el cuerpo para ir con Cristo. Sin embargo, hay un detalle en el versículo interesante. Versículo 13 de Apocalipsis. La bienaventuranza no es para todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no es para todo el mundo? Porque si nos fijamos, no dice simplemente que los muertos son bienaventurados. Juan lo especifica, lo concreta. El texto especifica que es exclusivo para aquellos que han muerto en el Señor. En otras palabras, aquellos que han creído, que han reconocido su pecado, en definitiva, los que han depositado su fe en Cristo. Por tanto, para aquellos que no están en Cristo, no existe bendición alguna. De manera que es una terrible desgracia, ya que habrán sido desechados por Dios y desechados de la presencia de Dios. Cuando abrimos el libro de Daniel, en el capítulo 12,
allí se nos menciona, digamos, el final, el colofón de la profecía, situado en el tiempo anterior a la toma de Jerusalén por parte de Tito. Y en ella se nos dice que habrá un periodo de angustia, de sufrimiento por parte del pueblo, aparte de las luchas internas, cosas que quedan reflejadas por un testigo excepcional, como fue Josefo en su obra Guerras de los Judíos. Ahora bien, cuando en ese capítulo 12 de Daniel llegamos al versículo 2, tomando la Biblia textual, leemos: y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. La cuestión no puede ser más clara. Dos caminos, dos destinos. De aquellos que hayan muerto en ese periodo, que nos habla Daniel, la profecía, indica que habrá resurrección tanto para los fieles como para los que no creen. Pero es muy distinto el final para cada uno de ellos. Para los fieles será para vida eterna y para los incrédulos será para condenación. Lo que trata el texto es de poner de manifiesto que la salvación no solo es para los fieles supervivientes de la conquista de Jerusalén, sino también para los fieles que hayan muerto en ese tiempo. Sabemos que la fe del creyente se proyecta en esperanza respecto al futuro, de manera que se adquiere consuelo en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba. Así que esta esperanza debía alentar a los creyentes que vivieron el asedio romano de Jerusalén, de aquellos que pudieron salir también antes del asedio, pero en general de todos los creyentes que somos llamados bienaventurados. Por tanto, estas palabras del libro de Daniel conectan perfectamente con el texto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Mirad, hubo un predicador, un poeta, un escritor del siglo pasado, que hablando de los que mueren en Cristo, de los que mueren sin Cristo, dijo, lo voy a leer textualmente: pueden poner tu cuerpo en un ataúd de máximo lujo, imprimir tu nombre con las letras de plata, pueden preparar el terreno para que crezcan las flores más bellas, grabar en mármol un epitafio espléndido a tu memoria, pero, aún así, seguirá siendo el funeral de alguien condenado por sus pecados. Y esta es la realidad. Esta es la realidad. Tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, el texto del versículo 19 al 31, donde allí Jesús hace una ilustración del rico y Lázaro. Y vemos a un hombre rico que cada día hacía banquete, vivía despreocupadamente, pero también aparece un hombre, un segundo personaje, un hombre pobre, enfermo, que era lamido por los perros y que solamente deseaba poder recoger las migajas que caían de la mesa. Así que en esta parábola que Jesús les dice, les habla, lo que estaba presentando eran dos posturas a quienes les estaba escuchando. La vida lisonjera, por una parte, del hombre rico, y la de un pobre lleno de penalidades que no sabía dónde caerse muerto. Pero es que además en la parábola, si la analizamos, veremos dos enseñanzas. La primera es que es una advertencia a todas las personas que se parecen al hombre rico y que no atienden a la palabra de Dios. Y la segunda enseñanza es que muestra el cambio en la situación personal, donde una vez traspasado el umbral de la muerte, no puede variarse el destino eterno. Y esto es el resultado de no haber querido acercarse a Dios, de haber querido continuar bajo el pecado.
De manera que, llegado el momento, seremos todos juzgados bajo la justa justicia de Dios. Y no se podrá alegar inocencia. Es que yo, no. No se podrá alegar inocencia porque Dios conoce hasta lo más profundo del corazón. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No creamos que podemos esconder aquellas cosas que nos delatan, aquellos malos pensamientos, aquellas malas acciones. No seamos ingenuos. La vida no guarda ningún secreto que no conozca a Dios. Así que se ha de grabar en la mente, se ha de grabar en el corazón que solamente son bienaventurados quienes han sido justificados por la fe en Cristo. Y esto lo deja bien patente nuevamente el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación significa que Dios, que es el juez justo, declara justo a quien deposita su fe en Cristo. Es decir, Dios como juez declara inocente al pecador que ha abrazado la cruz de Cristo y ha depositado su fe en Cristo. Y la palabra de Dios declara que la paga del pecado es muerte. Por tanto, esa deuda no se puede dejar sin pagar. Pero aparece el Señor. Y por amor, Dios envía a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a pagar nuestra deuda. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo ni más ni menos que muriendo en una cruz, voluntariamente, por amor a ti y por amor a mí. Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, da una oportunidad al ser humano para que se arrepienta de sus pecados. Pero si no se hace, el resultado es bien claro, no será bienaventurado y será expulsado de la presencia de Dios. Por otro lado, no hay que caer, ¿verdad?, en el error de que por vivir bajo una religión, el vivir en un hogar cristiano, ¿verdad?, se es salvo. No hay que caer en este error. Solamente se es salvo por la fe en Cristo. No pensemos tampoco que las obras, ¿verdad?, nos van a librar, porque no es así. No es así. Solamente salva la fe en Cristo. Como dice la palabra en boca de Pablo cuando escribe a los hermanos de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y que más adelante nos vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 3, y ahí dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahora está dando su experiencia, Pablo, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que si en la muerte estamos unidos por la fe en el Señor, seremos hallados por Él bienaventurados. Por el contrario, todo aquel que ha desechado la salvación en Cristo, de Cristo, encontrará la realidad de su vida. ¿Y cuál será esta? El no estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Esta es la terrible realidad que aparece frente a cada uno de nosotros y a la cual vamos a tener que enfrentar. Así pues, la dicha de ser bienaventurado, como dice el texto, es para quienes hemos sido reconciliados con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esta es la declaración que recibe el apóstol Juan.
declaración. Ahora vamos a ver la explicación. La segunda parte del versículo 13. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué son bienaventurados los que mueren en el Señor? Y observamos dos razones. La primera de ellas es que, nos dice el texto, descansarán de sus trabajos. Y esto nos lleva, por ejemplo, a la figura, para entenderlo mejor, a la figura de un labrador. El labrador, después de un arduo trabajo, se dirige al hogar y allí encuentra descanso, después de un largo día de trabajo, de sol a sol. Sin embargo, no pensemos que la vida, ¿verdad?, es un camino de rosas. No es un camino de rosas. La vida está llena de conflictos, de aflicciones, de circunstancias que incluso nos puedan quitar el sueño, donde hay momentos en los que tenemos la sensación, ¿verdad?, de ahogo, de que estamos metidos en un pozo y no podemos salir. Pero llegará el día en que todo eso va a desaparecer por completo. Ya no nos jugará malas pasadas, ¿verdad?, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, nuestra falta de juicio, nuestro egoísmo o todo aquello que debíamos de hacer y no hicimos. Nunca más llevaremos esa carga el día en que el Señor nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios todo, absolutamente todo, es perfecto. Donde no hay llanto ni tristeza, donde no hay dolor ni desesperación, donde no hay murmuración ni malos pensamientos. Pero, mientras tanto, ya lo dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Y es que vivimos en un mundo donde no se ama a Dios, donde Dios cada día está más desterrado. Un mundo en el que los malos parecen salirse con la suya. Y es que estamos en una sociedad donde el rico machaca al pobre, donde la impunidad está a la orden del día, pero no nos desanimemos. Llegará el día donde el pecado quedará derrotado por la justicia de Dios. El descansar de los trabajos es una promesa que se experimentará automáticamente cuando, llegado el momento designado por Dios, se pase a su presencia. ¿Y qué nos esperará allí? Nos dice el mismo Apocalipsis, Juan, capítulo 7, versículos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero vamos al capítulo 21, versículos 3 y 4. Y allí Juan sigue diciendo: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando Juan está escribiendo estas palabras, está haciendo la función de amanuense de Dios, se desprende que aquí y ahora, en este mundo caído, sí lo hay. Aquí se llora y se sufre. Aquí se pasan enfermedades y el corazón se duele por todo lo que se vive. En cambio, en la presencia de Dios, eso no existe, ni existirá, porque allí no tiene cabida el pecado. Por tanto, allí podremos descansar de todos los trabajos. La segunda razón, nos dice, se encuentra en el mismo versículo 13, ¿verdad?
Y nos dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Segunda razón, porque sus obras con ellos siguen. No seguirán, siguen. ¿Qué no dice el texto? El texto no dice que seremos aceptados por las obras que hayamos podido hacer. Lo que dice el texto es que las obras, que son la consecuencia y resultado de la fe, acompañarán a quienes han muerto en el Señor. Y si bien por la obra de Cristo en la cruz somos aceptados por Dios, la palabra de Dios también enseña que todo lo que hayamos hecho recibirá recompensa. Volvamos a Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Cada uno recibirá según lo que haya hecho, por más pequeña que haya sido. Todos seremos juzgados y a todos se nos recompensará conforme a la forma en que hayamos vivido, según el servicio fiel al comportamiento tenido, tal como el propio Pablo indica. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y vamos otra vez a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Jesús, en la parábola de los talentos, todo esto lo deja bien claro. Por tanto, el galardón que el creyente recibirá será conforme a lo que haya realizado y sobre todo habiendo tenido siempre como meta en su servicio el glorificar a Dios. Así que las obras que hayan hecho todos aquellos que han muerto en el Señor quedarán con nosotros. ¿Para qué? Para testimonio. Pero también irán con ellos, nos dice la Escritura. Irán con ellos y les acompañarán y serán debidamente recompensados. Quienes mueren en el Señor son bienaventurados, plenamente felices, plenamente bendecidos, porque experimentan el gozo del que habla el salmista, Salmo 16, versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios nos ha revelado en su palabra estas cosas para consolarnos en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, en medio de la aflicción. Han quedado escritas en su palabra para consuelo nuestro, para bendición nuestra. En medio de la tristeza y el dolor, por lo que nos espera es indescriptible. Indescriptible, no hay palabras que podamos pronunciar que puedan explicar en toda su dimensión lo que vamos por toda la eternidad a vivir. Mirar lo que dice Pablo en Romanos 8, 18. Tengo por cierto, estoy seguro, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esto nos ha de dar gozo, nos ha de dar consuelo, nos ha de dar esperanza. No es un mensaje funesto. Es todo lo contrario, es un mensaje de consuelo, de esperanza, lo que nos presenta Juan. Como dice el versículo 13, los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados. Por consiguiente, podemos enfrentar con confianza la vida y la muerte, porque contrariamente a lo que dicen aquellos que viven desordenadamente, la muerte es el principio de una vida plena eternamente en la presencia de Dios. Y allí conoceremos como fuimos conocidos y nos veremos cara a cara con todos aquellos que están gozando de la presencia de Dios. Pero a quien no se ha arrepentido de sus pecados,
quiero hacerte una pregunta. ¿Qué será de ti cuando la muerte llame a tu vida? ¿De qué te habrá servido todo lo que has estado afanándote? Así que solamente hay dos posturas, hay dos caminos. Vivir en la presencia de Dios y ser bienaventurado, o vivir fuera de la presencia de Dios por toda la eternidad. Dios, a través de su palabra, te está mostrando tu fragilidad. Está mostrando mi fragilidad. ¿Y cuál va a ser tu destino si no te acercas a Dios? La palabra es bien clara. Es bien clara. No vas a poder disfrutar de la presencia de Dios porque vas a ser desechado por Dios. Dios, a través, pues, de su palabra te está mostrando esa fragilidad. Te está mostrando tu destino si no cambias. Si no te acercas a Dios, si no te arrepientes de tus pecados y con fe abrazas esa cruz en la cual murió nuestro Señor voluntariamente por amor a ti. Recordemos que los que somos salvos por la fe en Cristo Jesús somos bienaventurados. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a descansar de todas las fatigas, de todos los trabajos. Y las obras serán presentadas delante de Él, como testamento, delante de Dios. Pero quien no ha aceptado al Señor como su Salvador, como su Señor, no va a ser bienaventurado. Esto está claro. Y estará por toda la eternidad apartado del gozo de la presencia de Dios. Así que ojalá recapacites, ojalá seas consciente de tu situación, de tu realidad, porque lo que nos dice la palabra de Dios es verdaderamente verdadero. Por tanto, esa es la realidad del ser humano a la cual debemos de confrontarnos. Más tarde o más temprano, pero debemos de confrontarnos. Esta, pues, es la realidad que nos presenta la palabra de Dios, que nos presenta Dios a través de su palabra. Por lo tanto, recapacita, reflexiona con seriedad cuál quieres que sea tu futuro. Que Él nos bendiga.